Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Seguiremos con la serie Enemigas con Beneficio y empezamos. Al final se supo, a pesar de que yo solo le dije a las personas que creía que eran mis amigos más cercanos, a las personas a las cuales confiaba. Se preguntaron si no estaba de acuerdo con eso, por qué no grité en el almacén la primera vez, por qué me quedé callada hasta que sucedió la segunda vez, antes de contárselo a alguien. Cor negó la acusación, dijo que solo quería comprobar los documentos, y que como no había pruebas, me acusaron de inventar cosas porque quería tener a Cor para mí. Y empezó a aumentar. La gente empezó a chismorrear al respecto, decir que tenía la costumbre de seducir a los hombres, porque a veces me acercaba y hablaba con los veteranos, que me vestía toda bonita para llamar la atención de los hombres, y que me gustaba aceptar cosas de los hombres que coqueteaban conmigo para poder engañarlos. No lo sabía, no tenía idea. Simplemente estaba hablando con ellos para que vinieran a saludarme, así que simplemente les hablé. Sobre la forma en la cual me vestía, solo quería cambiar mi apariencia, acepté los obsequios, porque todos en el departamento también recibieron los mismos obsequios. Resulta que todos los que pensaban que eran amables conmigo solo querían coquetear conmigo. Traté de decírselo a todos, pero todos dijeron que estaba actuando tímida y montando un espectáculo. Las lágrimas de Betaca cayeron por los sentimientos oprimidos que albergaban en su interior. Nadie me creyó. La mujer intentó respirar profundamente para contener los sollozos. Y cuando se lo conté a mi familia, lo único que hicieron fue preguntarme si hice algo que lo emocionó a la otra persona, si pasó por no comportarme en el trabajo, y todo lo que pasó decían que era mi culpa. Por cierto, lo siento, mi familia tampoco me hizo sentir segura y cómoda. Entonces, ¿qué derecho tenía yo de criticar a la tuya? Wild. No podía simplemente escucharla sin hacer nada más, así que abracé a la persona que estaba temblando entre sollozos. La mujer me devolvió el abrazo y se dejó llorar hasta que no pudo más. Al final renuncié porque ya no podía soportar la presión. Cuando estaba buscando un nuevo trabajo pensé que si no podía solucionar el problema con otras personas, tendría que solucionarlo yo misma. Solo pude abrazar a Betaca con fuerza, tratando de reprimir mi ira con tanta fuerza que mis ojos también se llenaron de lágrimas. No era extrañar que Betaca fuera tan justa en todo. Ella nunca aceptó regalos de nadie. Había que dividir todo en partes iguales, y la razón por la cual actuaba con fealdad y no se acercó a nadie en el trabajo fue porque la mujer tenía un pasado muy doloroso. Y lo que me irritó más fueron las acciones de un hombre horrible y de ese repugnante grupo de personas las que le quitaron la confianza a esa dulce mujer durante 10 años. Fue tan irritante. Guay, escúchame, le quité las gafas y usé con cuidado una servilleta para limpiar suavemente sus lágrimas. No hiciste nada malo, güey. No esperabas experimentar esto cuando fuiste a comprobar el stock. Fuiste muy valiente a luchar por ti misma. Y no importa cómo te vistas, si alguien quiere molestarte, lo harían de todos modos. Odio tanto esto de culpar a las víctimas. ¿Por qué tenemos que culpar a las víctimas cuando la culpa fue de esas personas terribles que molestaron? Me vestía así todos los días porque quería, no por nadie más. Siento alegría cada vez que me veo en el espejo y quiero que tú también sientas esa felicidad. No le des demasiado crédito a esa gente de su antigua empresa. Creo que estaban celosos de ti porque eres bonita y porque mucha gente intentaba coquetear contigo. Eres hermosa, guay, incluso sin maquillaje. Que estás impresionante. Qué tan impresionante te verías con maquillaje. Mírame ataca con los ojos, con toda la honestidad que pude reunir, lo que hizo que apartara la mirada. Puedes cambiar algunas cosas pequeñas a la vez. Si alguien se atreve a hablar mal de ti, haré que se arrepienta. Lo que pasó hoy fue solo una coincidencia. Probablemente no lo vuelvas a ver, Wayne, no te preocupes. Pero cuando fuimos a plantar los árboles, Betaka me dio la respuesta de inmediato. Entonces ese hombre también estuvo ahí ese día. Entonces estaré a tu lado, Wayne. Te aseguro que estarás a salvo. Cuando ya no había lágrimas en los rostros de la mujer, confía en mí, Wayne. Lo mantendré lejos. Betaka solo pudo estar de acuerdo en mis palabras. Muchas gracias, Lal. Me siento mucho mejor. ¿Te importaría llamarme Lal? Sin los honoríficos, por favor. Compartí mi solicitud con Betaka, queriendo llevar nuestra conexión a un paso más allá. Creo que ya estamos cerca, ¿verdad? Cuando la mujer escuchó mi petición y vio mis ojos de cachorro, Betaka bajó la cabeza y dijo, entonces deberías llamarme Guay, sin el kun también. El rostro de Betaka estaba muy rojo cuando habló, pero solo cuando estamos solas, ¿verdad? Y el permiso de Betaka me hizo sonreír de oreja a oreja. A partir de ahora te voy a enseñar a maquillarte. No es necesario, estoy bien por ahora. Guay, ¿no lo ves? Enviaste a todos en la empresa a una crisis con solo quitarte las gafas y cambiar tu peinador. Lal, eres tan... Betaka se rió de mi broma. Me sentí aliviada de finalmente poder poner una sonrisa completa en el rostro de la mujer.
Puede que tome algo de tiempo, pero haré que Betaka se sienta más cómoda haciendo lo mismo otra vez. En los próximos videos seguiremos con más spoilers, cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.